buena tarde a nuestro auditorio. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros en su programa Hablando Derecho. Este espacio para que usted exprese sus inquietudes en la materia jurídica y sobre todo escuche el quehacer del Tribunal Superior de Justicia y a nuestros invitados con un vasto conocimiento en materia de derecho. Y hoy en especial es un día que estamos de plácemes en el programa Hablando Derecho porque nos acompaña una persona con toda la experiencia del mundo y un vasto recorrido en el ámbito jurídico nacional e internacional. Hoy vamos a hablar del tema de la función del juez de ejecución en el nuevo sistema de justicia penal. Comenzamos. De lujo, realmente tiene una gran experiencia nacional e internacional, como así nos ha referido, ha sido catedrático, capacitador en este nuevo sistema. Sabemos ahora con estos nuevos juicios orales, pues hay muchos operadores en este nuevo sistema y no nada más somos los jueces que normalmente conocemos. Entonces tengo el gusto de presentarles al maestro Alfredo René Uribe Manríquez, quien es juez segundo de ejecución, el cual pues nos va a hablar del tema interesantísimo que nos habló Saúl. ¿Cómo estás, René? Bienvenido, maestro. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Agradezco a mi casa, Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, la invitación para poder participar con ustedes. Pues muchas gracias. Y bueno, ¿cómo ves, Saúl, a nuestro invitado que ya estabas presentando? Yo la verdad es que estoy gustoso. René es un buen amigo personal, pero además es una persona valiosa para el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, porque tiene una gran experiencia en el ámbito penal y tiene incluso sus conocimientos, nos ha hecho el favor de plasmarlos en algunas obras para compartirlo con todas las personas. Y bueno, para poder introducirnos a este tema, les voy a pedir que nos acompañen en esta cápsula acerca del juez de ejecución de penas. Vamos a la cápsula. El juez de ejecución penal tiene funciones de vigilancia, decisorias y consultivas, y es el encargado de la ejecución de las penas y medidas de seguridad de acuerdo al principio de legalidad y del control de la actividad penitenciaria, garantizando los derechos de los internos y corrigiendo los abusos y desviaciones que pueden producirse por parte de la administración penitenciaria. Dicha figura tiene la obligación de resolver en audiencia oral todas las peticiones o planteamientos de las partes, relativos a la revocación de cualquier beneficio concedido a los sentenciados por cualquier autoridad jurisdiccional, y en los casos en que se deba resolver la libertad anticipada, preparatoria, remisión parcial de la pena o libertad definitiva, y todas aquellas solicitudes que por su naturaleza o importancia requieran debate o aportación de pruebas. Pues regresamos aquí después de esta importante información. Y bueno, maestro René, vamos a empezar con este tema, ¿no? Respecto a la función, obviamente, de la situación de la titularidad que tiene respecto a este juzgado de ejecución. ¿Cuándo surge este juzgado de ejecución? Bueno, en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo surge en noviembre del año de 2014 por el mandato constitucional que se estableció en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio del año 2008, ¿no? En el que se establecía en el tercer transitorio que por lo que hacía a la ejecución de sanciones penales se tendría que entrar en un periodo de 3 años a partir de la reforma constitucional, es decir, desde junio del año 2011 existe la obligación legal para las entidades federativas de contar con jueces de ejecución que se encargaran precisamente de tutelar el cumplimiento de, se puede decir, los títulos ejecutivos que constituyen una sentencia emitida por un juez penal, amén de que también verificar el respeto a los derechos humanos de los internos. Muy interesante. ¿Por qué surge la figura del juez de ejecución, maestro René? ¿Qué pasa? La gente está acostumbrada a escuchar de un juez que desde que, antes en el sistema tradicional, desde que el Ministerio Público ejercía acción penal, todo el proceso lo conocía un solo juez, el juez penal. Y cuando se dictaba la sentencia, el juez se olvidaba de la ejecución de la pena y quedaba a cargo del Ejecutivo, ya sea del Estado o del Ejecutivo Federal, dependiendo del fuero. ¿Por qué entonces surge la figura del juez de ejecución con este nuevo sistema? Bueno, pues esta figura surge de una necesidad.
¿derivada de qué? De esta explosión, ¿no? Del respeto a los derechos humanos que es a nivel planetario, ¿no? Es una dinámica que se está manejando a nivel planetario y, bueno, la necesidad de dónde surge, de que efectivamente al ser una resolución de carácter penal, tenía la responsabilidad de su cumplimiento de una autoridad de carácter administrativo, por lo que denominaban en el antiguo derecho penal español esa especial relación de sujeción. Decía, ¿sabes qué? Bueno, como vas a estar interno y vas a estar sometido a una autoridad administrativa, la autoridad administrativa penitenciaria, entonces ellos son los que se van a encargar de cualquier beneficio. Pero con eso no se cumplía con la legalidad y certeza jurídica propia de un Estado democrático de derecho, que es el que tenemos en México. Entonces, derivado de esa necesidad de dar certeza y seguridad jurídica a los internos, porque, bueno, más adelante, si nos da tiempo, hablaremos de los diferentes parámetros en los que se ha visto a una persona sentenciada a través del tiempo, ¿no? Desde la Constitución del 17, la reforma del 64-65, y bueno, ahora cómo cambió ese paradigma en el 2008. Pero creo que la cuestión esencial es la tutela y el respeto a los derechos humanos de los internos. Esto no se respetaba siendo a cargo de la autoridad administrativa, no había un control. Exactamente, lo que pasa es que esa seguridad y certeza jurídica es derivada de que de tener o poder accesar a las garantías, lo que ahora le denominamos desde 2011 a las garantías, para que para el debido ejercicio de los derechos. Entonces, si bien no creo, o no podríamos decir que se violaban como tal, pero sí se vean restringidos, ¿por qué? Porque era una autoridad administrativa, al fin y al cabo, que se basa en un esquema de reglamentos, ¿no? No con ese esquema de ley que ahora ya tienen y que, bueno, surgen, y a mí me parece genial ya contar con una ley nacional de ejecución que cambia los paradigmas tradicionales de la ejecución en México. Hemos visto grandes cambios, ahora son grandes leyes nacionales, ¿no? Que todos los estados se refieran a esto, cuidando a los derechos humanos, como usted lo ha referido con los derechos y obviamente la democracia que esto debe de tener. Pero, ¿qué se pretendió al integrar esta figura al nuevo procedimiento? O sea, ya sabíamos que dependía del Ejecutivo, ahora depende del Judicial, con mucho más estigmatizado, obviamente, su supervisión para que se pudieran cumplir esta sentencia, porque ¿de qué me sirve que ya se tenga una sentencia si no me ha reparado mi daño? ¿Quién va a ver que se me repare el daño? ¿Quién efectivamente, y sobre todo, que sea un juez el que lo pueda velar? Entonces, ¿qué se pretende al integrar a esta figura respecto a todo lo que ya nos ha platicado? Muy bien, básicamente de lo que se trata es de proveer de un debido proceso penitenciario a todo sujeto que está con alguna restricción, digamos, alguna de sus libertades derivado de una sentencia de carácter penal. Entonces, al dar un debido proceso penitenciario, que es tener la seguridad de que tus derechos los vas a poder hacer efectivos en esta etapa, y aunado a que tú hablas de una cuestión también muy interesante, ahorita solamente estamos haciendo referencia a los internos, ¿no? Claro, claro. Que no solamente es el paradigma de la ejecución, también puede haber personas que estén sometidas a una pena, pero en libertad. Pero también hablas de una cuestión muy importante, que es la reparación del daño. Y cuando hablamos de reparación del daño, hablamos de la víctima u ofendido, Claro. lo que la ley anterior aquí en el Estado, la Ley Procesal de Sanciones Penales y Medidas para Adolescentes, refería como tercero interesado. ¿No? Y bueno, es también una cuestión que quedaba totalmente olvidada ante el viejo paradigma de... el gran olvidado de esto, ¿no? Claro. Pero el problema es que aquí teníamos a dos grandes olvidados. Había un paradigma tradicional en el sistema de ejecución que era: los derechos de las personas se terminan donde empiezan las puertas de la prisión, ¿no? Y amén de los derechos de las personas que estaban en prisión, pues también se vulneraba el derecho a la reparación del daño, que ahora tenemos un nuevo paradigma a la luz de los derechos humanos, como tú bien lo referías, Isabel, que ya no es el concepto de reparación del daño como meramente económico, Claro. ¿no? Y tú eres experta en esos temas y no me quiero meter porque no quiero cometer algún error contigo, pero la cuestión es que hay una reparación integral. Y mientras las leyes nos están llevando a una interpretación de una reparación del daño como meramente económica, ahora se abre un nuevo paradigma, ¿no? Esa reparación integral que implica aspectos objetivos como lo mesurable, lo medible, y también una reparación de carácter subjetivo, ¿no? Que ya implica el preocuparnos por esa justicia restaurativa, si le queremos llamar así, de manera amplia, que no solamente interesa lo económico, sino lo personal. Claro. Pues vamos a ir a un corte promocional. Como pueden ver, tenemos a un súper experto, el maestro René Uribe. Estamos en esta cuestión de la función respecto a los juzgados de ejecución. No le cambien, estamos en su programa Hablando Derecho. El juez de ejecución
ordena la cesación de la pena o medidas de seguridad una vez transcurrido el plazo fijado por la sentencia. Ya estamos de vuelta, amigos, con este interesante tema del juez de ejecución de penas. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestros puntos de contacto, principalmente en las redes sociales Hablando Derecho, Facebook, y en Twitter, @habla_derecho. En esta ocasión nos acompañan alumnos de 2 instituciones educativas que estudian la carrera de la licenciatura en Derecho. En esta ocasión están los alumnos de la Escuela Real Hidalgo, a quienes les damos la más cordial bienvenida a su programa, y también alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Hidalgo, que también cursan la licenciatura en Derecho. Maestro, es sumamente interesante, me da temor que nos vayamos y no podamos abordar todo el tema completo porque es muy interesante. Conforme a lo que hemos estado platicando, maestro, usted lo que nos ha dicho técnicamente, y así me parece que es, en un momento dado todos somos víctimas del proceso penal, todos éramos víctimas del proceso penal, no tanto quien sufre el daño directamente como agraviado, y en su caso, sujeto al proceso, el propio imputado después sentenciado, ¿verdad? Condenado al cumplimiento de una pena. Dígame, en función de esto, maestro, ¿cuál es la principal función del juez de ejecución de penas en este nuevo sistema de justicia penal? Bueno, lo principal es que accesar o permitir a los internos o a las personas sometidas a una pena el hecho de poder contar con una persona especializada en el tema que pueda permitirles el debido acceso a sus derechos. Los principales que son tutela de derechos humanos, la Ley Nacional de Ejecución, que entró en vigor a partir del 17 de junio de este año, con su publicación en el periódico oficial un día antes y derivado del primer transitorio, creo que tuvo el objetivo muy claro de accesar a los derechos humanos, ¿no? Ahora, ¿qué es? Ese debido proceso penitenciario del que yo les hablaba implica 2 esferas. Una es el ámbito administrativo. ¿Por qué? Porque hay que entender que el juez de ejecución no se encarga de todo, de vigilar las condiciones de internamiento, de proveerles alimentación y todos los derechos que genera el estar en internamiento, sino que la autoridad penitenciaria sigue en ese ámbito y se encarga de todo ese ámbito de carácter administrativo. Pero de vigilar y tutelar los derechos de los internos ya se encarga el juez de ejecución. ¿Ello qué implica? Ese respeto a los derechos humanos y sus garantías, y segundo, poderles conceder los beneficios que la ley marca, ¿no? En el video yo veo que comentan muchos de los beneficios que los jueces otorgamos dentro de nuestra labor jurisdiccional, y esa es una de las grandes labores, ¿no? Permitir el acceso a esos derechos, verificar obviamente dentro del esquema de legalidad, porque no podemos ir más allá en nuestra labor jurisdiccional de que lo que la ley nos marca y lo que la ley nos permite, pero siempre velando por dar esa oportunidad, o al menos yo creo que es una función que nosotros tenemos y que debemos de aceptar, que es lograr un debido ejercicio de derechos a favor de los internos. Finalmente, el reo sigue estando sujeto a la potestad del Estado, y esa sujeción deriva de la propia autoridad judicial, y entonces tiene que ser la autoridad judicial la que determine qué va a pasar con el reo y sus derechos dentro del centro penitenciario. Isabel. Bueno, maestro René, ya vimos, bueno, todas estas cuestiones y las atribuciones principales, me gustaría que las comentara de acuerdo ahora a la ley nacional, ¿no? Como lo vemos, que todo se está centralizando, que todos los estados van a tener esto, pero igual un ejemplo que nos quede muy claro a los que nos están viendo ahorita en casa respecto a la función que ustedes van a tener. Vamos a suponer que ya tienen un familiar que está dentro, obviamente, que no está en libertad, y ¿cómo ustedes tutelan estos derechos? Que nos pudiera ser un poco más flexible para que todos entendiéramos esta situación, maestro. Claro, mira, prácticamente el procedimiento que se encuentra establecido en la Ley Nacional de Ejecución, vamos a hacer alusión a ella por ser la novedosa, claro, aunque claro, sí debo de acotar algo. Sí. El tercer transitorio de la Ley Nacional de Ejecución establece claramente que aquellos asuntos que ya estuvieran, digamos, en trámite o vigentes al inicio de la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución, van a seguir con el trámite anterior. Okay. Es decir, aplicando la Ley de Ejecución del Estado de Hidalgo, la Ley Procesal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Hidalgo también. Y bueno, ahora, a partir del 17 de junio, todos los asuntos que se generen a partir de esa fecha, derivado de la interpretación que se hace de ese tercer transitorio, en adelante ya son bajo la ley nacional. Okay. Pero bueno, un ejemplo práctico. Sí. Por ejemplo, vamos a ver,
De acuerdo a la ley anterior, la del Estado de Hidalgo, que tenemos muchísimos asuntos generados bajo la ley anterior, es el derecho a las remisiones, ¿no? Que es uno de los grandes derechos que se ofrecían dentro del esquema, vamos a llamarle tradicional, de la ejecución en el Estado de Hidalgo al menos, que era que por cada 2 días de trabajo se le iba a tener un día de remisión a cada interno, ¿no? Es decir, que si trabajaba 300 días, el sujeto podía gozar de 150 días de remisión, lo que equivalía a que 150 días ya había compurgado. Quitando esa pena, ¿no? Perdón de la pena, lo que significa la remisión. ¿No? De hecho, la ley de ejecución lo maneja como un indulto, ¿no? Un indulto parcial. Bueno. Entonces, ese indulto parcial, bueno, era uno de los grandes beneficios en esta cuestión, y que era acudir con el juez de ejecución mediante una promoción. Ahora hay que resaltar que, derivado también de la reforma constitucional, los internos ya cuentan con una defensa técnica adecuada. ¿No? Bueno, en los términos del Código Nacional, de la misma Constitución, bueno, ahora ya tienen defensores preparados específicamente para la ejecución, y también ellos forman parte de esa protección a los derechos humanos que otorga la Constitución. Entonces, que era recibir una promoción en base al artículo 25 de la ley procesal, se le daba un tratamiento incidental, que quiere decir que inmediatamente de recibida esa promoción se le daba vista a las partes respecto a la promoción del interno para que se pudieran pronunciar respecto a lo que ellos consideran conveniente a sus derechos, y posteriormente se abrió un periodo probatorio derivado de las pruebas que ofrecieran. Bueno, pues tenemos que entrar al estudio de la idoneidad y de la pertinencia de esas pruebas, y posteriormente se citaba audiencia a las partes para efecto de que en un contradictorio dentro de este nuevo esquema de la oralidad digamos, en el sistema penal, pues resolver en audiencia la procedencia o no. ¿Qué implicaba? Que el interno hubiera trabajado, ¿no? Porque de acuerdo a los días que trabajara era el tiempo de remisiones al que podía gozar, que hubiera observado buen comportamiento, un ánimo de reinserción social, y también, en lo que es muy enfática la ley, es que tuviera las ganas de educarse, ¿no? Que cumpliera también con la educación. Entonces, dentro del esquema de oralidad, ¿qué era? Que la defensa acreditara los supuestos de la ley, que había cumplido con trabajo, que tenía ánimo de reinserción, de educarse, y entonces, bueno, pues lo hacía mediante testimoniales, con la incorporación de documentales derivadas de esas testimoniales, y el Ministerio Público también, bueno, pues defendía su posición, porque debemos recordar que el Ministerio Público es garante de legalidad, ¿no? Claro. Que se cumpliera con los requisitos de ley para poder gozar de ese beneficio. Eso podría ser un ejemplo. No, muy bien, eso de lo que hacemos. Clarísimo, muy bien. Qué importante lo que refieres, René, porque a la gente le queda duda. Vamos a colocarnos en la posición de la gente que no tiene estudios de derecho, que tiene que acudir a un abogado. Dice, bueno, o sea, ¿me van a volver a juzgar? Claro, o sea, oiga, es que ya quiero salir porque ya hicimos cuentas más o menos y ya entendimos que ya tengo derecho a irme, porque ya estuve trabajando o ya me estuve educando, etcétera. ¿Me van a volver a juzgar? ¿Cómo? ¿Que no me pueden juzgar 2 veces? Y es que el maestro lo dijo bien. Bueno, vamos a tener la oportunidad de un trámite incidental ante el juzgador, en el que un escrito de cada parte, entiéndase el sentenciado, su defensor, como usted bien lo refiere, maestro, una defensa técnica adecuada, siguiendo los mismos principios del nuevo sistema de justicia penal, y además la vista al Ministerio Público, la opinión del Ministerio Público. Y cada quien va a aportar sus medios de prueba. Expliquemos entonces a las personas, ¿se vuelve a juzgar al reo? Sí, no, por supuesto que no. No constituye un doble juzgamiento, ¿no? Pasa mucho porque, además, los abogados en México no teníamos la cultura de preocuparnos por la ejecución de sanciones penales, ¿no? Porque ya era una zona que dábamos por olvidada los abogados. Ya lo condenaron. Después, exactamente, lo condenaron, y ahí queda, y háblame cuando puedas gozar de los beneficios y vemos qué hacemos. Entonces, dentro de este esquema, no estamos acostumbrados, y muchas veces en la práctica de la ejecución, digamos, se ve que hemos confundido, ¿no? Porque ya no podemos alegar presunción de inocencia como tal, ya no podemos alegar de que no es culpable el sujeto, de que hay medios que acreditan que él no lo hizo. No, ¿por qué? Porque ya quedó rebasado ese esquema. Vamos a hablar en términos de la Constitución a raíz de la reforma del 2008. Ya hubo una convicción de culpabilidad por parte de un juez o de un tribunal de enjuiciamiento,
y al haber esa convicción de culpabilidad, entonces ya rebasamos esa esfera de la presunción de inocencia, ¿no? A mí me gusta hablar, o académicamente trato de hacerlo así, de una presunción de no responsabilidad en el ámbito administrativo del sujeto, que ahora es lo que nos interesa verificar. ¿Por qué? Porque es cumplimiento de reglamentos, de condiciones que la ley le da. Entonces, creo que se transforma, no hay que reinterpretar el principio de presunción de inocencia, pero es un error muy común, decir, me van a volver a juzgar y entonces otra vez y yo no fui culpable. No se trata de eso, sino se trata de, has cumplido con los requisitos que la ley de ejecución, la que corresponda utilizar por cuestión de este tercer transitorio, la Ley Nacional de Ejecución, cumplo con los requisitos, sí o no. Ahora cambia ese esquema, yo les hablaba ahora de las remisiones, pero en la Ley Nacional de Ejecución, al menos desde mi perspectiva, desaparecieron las remisiones. Pero algo que a mí siempre me gusta aclarar, y creo que es un buen foro para hacerlo, es, sí, desaparecieron las remisiones como tal, pero ahora ya el cumplimiento de la pena para poder gozar de beneficios, por ejemplo, para la libertad anticipada, que es decir, antes ya vamos a tener por cumplida tu pena desde antes, te ahorras 30% de la pena que tienes que cumplir, ¿no? La exigencia es haber cumplido con el 70% de la pena. Obviamente, otros requisitos, hay un plan de actividades que se genera ya de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución, pero ya no es como un tratamiento, ¿no? Esos paradigmas que yo les decía, cómo vemos a los sujetos, ¿no? Ya no se ve como un enfermo que necesita un tratamiento. Ser sanado para restituirlo a la sociedad. Exactamente, una noción muy Foucaultiana, ¿no? Sí. De el árbol torcido que hay que amarrarlo para que... No, ya esa ya no, es un sujeto de derechos que, lo voy a decir coloquialmente, cometió un error, pero eso no quita que sea sujeto de derechos y que los tenga, ¿no? Entonces ahora, si antes tenías que trabajar un año para poder tener medio año de remisión, ahora creo que es incluso hasta más conveniente el cumplir con el 70%, cumplir con tu plan de trabajo, velando por la víctima, haber reparado o garantizado la reparación del daño, haber pagado la pena multa, entre otros requisitos. Creo que es ventajoso las posibilidades que está dando la ley. Y maestro, respecto a los principios del procedimiento, porque hemos visto que los principios son muy novedosos en el nuevo sistema. Sí, claro. ¿Qué principios se tienen también novedosos, me refiero a este procedimiento de ejecución de penas? Sí, bueno, pues los mismos principios que, digamos, en el sistema de imputación penal, del sistema acusatorio, ¿no? Que es la contradicción, la inmediación, todos esos principios, ¿no? La oralidad como característica, todos estos principios aplican igual. Hay una confusión derivada de todo esto porque no sé si bien o mal, pero no doy un juicio de valor, pero desde la reforma constitucional del 2008, la etapa de ejecución no fue contemplada en el segundo transitorio del decreto de reforma del 18 de junio del año 2008 como una parte del sistema procesal penal acusatorio. Exacto, fue como que lo adhirieron, ¿no? Exactamente, no fue contemplada en la reforma, en este transitorio que es muy claro en qué artículos son parte del sistema procesal penal acusatorio, y eso se confirma ¿con qué? Con que el Código Nacional de Procedimientos Penales no contempló como etapa la ejecución. Claro. Entonces, ¿qué confusión ha habido? No aplican los mismos derechos, no es el mismo esquema que utilizar, pero bueno, al menos yo, ¿qué he dicho? Siguiendo una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde participó don Sergio García Ramírez, que es un referente en la materia desde los años 60 en México, que ha dicho, bueno, si bien no puede ser contemplada, o no, quizá es una decisión del Estado, ¿no? En general, contemplar o no como una etapa la ejecución, sin embargo, por tratarse de equidad jurídica entre las partes, aún en el proceso de ejecución, que todos los derechos que encontramos en el esquema, ¿no? del proceso penal acusatorio también se extienden, reinterpretándolos y adecuándolos a las características especiales a la ejecución, ¿no? Es que ya no podemos quedarnos con una interpretación literal de aquí no viene y aquí, bueno, hay tanta cuestión. Positivismo arraigado. Claro que no nos podemos quedar en eso. Claro, porque además ya tenemos el primero y 133 constitucionales. Exacto. Que nos permiten en protección, ¿no? A los derechos humanos, a todos los pueblos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias estamos obligados a velar por los derechos humanos, y creo que esa es una de las grandes ganancias. Entonces aplican exactamente los mismos. Y una de las grandes ganancias que es la defensa adecuada, técnica adecuada. En el ámbito de ejecución, a mí se me hace una ganancia tremenda. Totalmente. Pues vamos a ir a un corte promocional, no le cambie. Recuerda que estamos en nuestro programa Hablando Derecho. Regresamos en un momento.
programa Hablando Derecho. Bienvenidos nuevamente. Recuerden que estamos hablando respecto a la función del juez de ejecución en este nuevo sistema de justicia penal. Llámenos, estamos en el teléfono 71 790 92 y en las redes sociales, en Facebook y Twitter, en Facebook en Hablando-Derecho y en Twitter Habla-Derecho. Bueno, pues ha sido un gusto tener aquí al maestro René Uribe, quien nos ha hablado de todas estas cuestiones de juez de ejecución. Y bueno, también recuerden que vamos a tener rifas muy importantes en esta tarde. Y tenemos aquí, por supuesto, el libro denominado Felipe Ángeles en la Revolución. El prólogo es por nuestro señor gobernador José Francisco Olvera Ruiz y la introducción por nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Manuel Ménez Yaguno, quien es cronista de nuestro estado. Y también tenemos otro libro muy interesante que es de Isaac Piña Pérez, su historia, la vida de Pachuca en el siglo XVI y su poesía. Entonces, pues llámenos y también obviamente resolveremos cualquier duda aquí en redes sociales y qué mejor que nuestro maestro René Uribe, quien es nuestro juez de ejecución en Pachuca, Hidalgo. Pues muy bien, ¿cómo ves, Saúl? Un gusto, de verdad, es un tema muy interesante y René lo hace todavía más interesante. René, estamos hablando de que acaba de entrar en vigor la nueva Ley Nacional de Ejecución de Penas. ¿Cuándo entró específicamente en rigor? Ya nos explicaste que no se está aplicando en su totalidad porque hay un transitorio que nos indica para qué asuntos sí y qué asuntos no. ¿Cuándo entró en vigor y cuál es la perspectiva? ¿Cuándo estaríamos hablando de que ya se aplicaría en su totalidad? Sí, claro. Bueno, pues la cuestión de la entrada en vigor está sumamente interesante porque yo te decía, el transitorio primero dice que se aplicará al día siguiente de su publicación, ¿no? Es decir, se publicó el 16 de junio de este año, entonces el 17 de junio ya entran, digamos, la mayoría de los dispositivos que prevé esta Ley Nacional de Ejecución y tiene una particularidad. En el transitorio segundo hay artículos que sobre todo son los que generan muchos derechos en las condiciones de internamiento que las dejaron con un plazo de 1 o 2 años para que todavía entren en vigor estos dispositivos, que es, por ejemplo, en el ámbito de salud, en los centros de internamiento. ¿Por qué? Porque ahora ya va a haber todo el aparato de Estado ya va a participar en ejecución, ¿no? Ya no nada más va a ser la Secretaría de Seguridad Pública, la dirección de los centros de internamiento, no. Ahora va a ser integral porque va a haber un consejo en el que se va a involucrar salud, la Secretaría del Trabajo, todos los que tienen que ver con los ejes del 18 constitucional, el deporte, la salud, el trabajo, la capacitación para el mismo, el respeto a los derechos humanos, la cultura, el deporte, como ejes para lograr la reinserción. Entonces, todas las entidades estatales que tienen que ver con esos ejes van a participar en un consejo y que van a accesar las posibilidades reeducativas a los internos. Va a ser un trabajo transversal entre las instituciones para poder determinar estos beneficios. Y sí, y además cambia totalmente el esquema. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar las condiciones de internamiento, los centros de reinserción tienen que ser mejorados. ¿Por qué? Porque ya hay una generación de derechos de los sentenciados para los que el sistema tradicional, porque además debemos de aceptar que el sistema de ejecución tradicional viene de 1971, los paradigmas son muy diferentes. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cambiar. Entonces se le da a las entidades federativas, se les da la oportunidad de en 1 o 2 años, de acuerdo a cada uno, poder modificar los centros de internamiento. Se tienen que generar al menos 29 protocolos para la aplicación de todos estas cuestiones. Se cambian les digo, ahora ya existe un plan de actividades. Antes a un interno, ¿qué pasaba? Se le evaluaba y mira, de acuerdo a tu evaluación, tienes que hacer esto y esto y esto y esto para cumplir tu pena. Ahora ya se le toma en cuenta. ¿Qué le van a decir? Oye, mira, el catálogo de posibilidades que tenemos de acuerdo a tu evaluación es esta. Dentro de todas esas posibilidades o el abanico de posibilidades que debe de tener el centro de internamiento es, elige cuáles para ti son los que... Entonces ya cambia totalmente porque hay una participación activa del mismo sujeto, ¿no? Y que también obliga a la autoridad a tener todas las opciones a la mano del sujeto interno. Porque no puede decir, es que esto que estás eligiendo no lo tengo. Claro, es un cambio total, ¿eh? O sea, es una nueva visión de la ejecución, obviamente, y por supuesto que estoy de acuerdo con este cambio, porque es generar nuevos derechos y aceptar que son seres humanos que en algún momento tuvieron un déficit en un proceso de educación. De hecho, yo más que de reinserción, a mí me gusta mucho hablar de reeducación. ¿Por qué? Porque vamos a darte la posibilidad
de volverte a educar, tienes un déficit en el proceso educativo, ¿no? Y nos quitamos ideales que nunca se podían cumplir, ¿no? A veces la anterior era como que la gente ya, lo que están echado a perder, ¿no? ¿Para qué le inviertes en esa parte? Yo creo que pues, son grupos que también se les debe que invertir, obviamente, porque cubren necesidades, incluso la delincuencia organizada está organizada, ¿no? Tiene necesidades de pertenencia, de reconocimiento, de afecto, y lo cumple ese grupo en el que está. Bueno, vemos la labor tan importante que tiene maestro René como juez de ejecución. Pero bueno, ¿cuántos jueces de ejecución hay en el Estado? Porque pues prácticamente se ve que es una labor titánica, cambiar también esta situación de qué le queda mejor a esa persona, qué puede ser para poderse reintegrar nuevamente a nuestra sociedad y reeducarlo, como bien ha establecido, para que cumpla una función ahora pues mucho más reeducada en lo que estaba haciendo en sus actos. Sí, mira, Isabel, somos 2 jueces de ejecución, ¿no? ¿Para todo el Estado? Para todo el Estado, y conocemos el sistema tradicional y el sistema acusatorio. Bueno, pues la carga de trabajo es tremenda. Digo, yo entiendo, pues, dentro de la dinámica institucional, también sé que es muy difícil la implementación de todo este sistema. Tenemos entre 5 y 6 personas que forman parte del juzgado, ¿no? Somos 6 o 7 por cada juzgado y nos encargamos de todo el Estado, ¿no? Entonces la carga de trabajo es tremenda. Hacemos lo humanamente posible. La verdad es que yo desde aquí le mando saludo al personal, ¿no? Tan solo de mi juzgado, porque son personas comprometidas que están tratando de sacar adelante el trabajo, y así como sacamos, ¿no? En un día puedes sacar, no sé, 50 expedientes, ya se te están generando 80 más vía promoción diario. Y ustedes son itinerantes, es decir, tienen que estar en cualquier parte del Estado. Sí. Somos itinerantes, tenemos que estar viajando, ¿no? Muchas veces la carga de trabajo, las cuestiones también de logística, bueno, pues nos han dificultado un poco salir, ¿no? Porque, bueno, pues un asunto nos significaría un día quizá, claro, y dejamos otros 20, 30 asuntos que resolver o que analizar. Pero de verdad que el compromiso de ambos juzgados, y además por instrucción del titular del Tribunal Superior de Justicia, es avanzar lo más que se pueda, ¿no? Lo humanamente posible, y con un profesionalismo, digamos, de todos, ¿no? Un compromiso de ser profesionales y tratar de hacer lo mejor el trabajo que se pueda. No, pues excelente. Es una labor, como tú bien lo referiste, titánica. Es una labor que también exige que la población pueda entender un poco que si el trabajo no fluye en este momento como el Poder Judicial quisiéramos que ocurriera, por estas limitaciones se está trabajando poco a poco, porque esto tampoco implica el decir, bueno, vamos a designar a cualquier persona para que se vaya como un juez de ejecución. Requiere una capacitación impresionante, el adquirir tablas para poder entender esta nueva dinámica que el propio maestro René nos ha establecido, rompe paradigmas, y que nos obliga no solamente al reo, al postulante, sino a la propia autoridad, tener mucho cuidado a la hora de resolver, porque tiene que vigilar, ajustarse a la ley, ajustarse a protocolos, ajustarse a la protección de derechos humanos. Es una labor verdaderamente que es de admirarse, de reconocerse. Y bueno, pues yo sí me gustaría mucho, si tú nos lo permites, y aprovechando la participación de alumnos de 2 instituciones educativas, el que ellos no tuvieran la oportunidad de preguntarte, aprovechar que estás aquí con nosotros y tuvieran la oportunidad de preguntarte. Tenemos alumnos de la Escuela Real Hidalgo y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Hidalgo. Y vamos a empezar con una sesión de preguntas con los alumnos. En este caso tenemos en primer lugar a Julieta de la Escuela Real Hidalgo, ¿verdad? ¿Cuál es tu pregunta, Julieta? Buenas tardes, maestro. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que somos un país verdaderamente preparado para un cambio tan radical de sistema cuando a sabiendas que aún existe la corrupción? Bueno, interesante pregunta, porque, bueno, mi posición académica, y todos lo saben, es que soy crítico pero no detractor de este nuevo sistema. Sé que hay cuestiones, sobre todo de carácter económico y logístico, que dificultan la entrada en vigor, pero creo que los mexicanos merecemos un Estado democrático de derecho como el que estamos generando desde todos estos nuevos paradigmas en la ejecución, en el proceso penal, y creo que nos lo merecemos, ¿no? Mi querido maestro, el profesor Roxin, siempre ha dicho que el derecho penal es como el parámetro en donde mides el Estado democrático de derecho que estás generando, y que cada Estado tiene el derecho penal que se merece. Entonces depende de nosotros crear
el derecho penal y obviamente en la etapa de ejecución también la incluyo, que nos merecemos todos. Creo que estamos listos para asumir el reto. Gracias. A ti. Siempre va a ser una inquietud de la población esta idea de decir, bueno, y verdaderamente lo van a hacer bien, verdaderamente no va a haber corrupción. Precisamente este cambio de paradigmas que establece el nuevo sistema de justicia penal, esta nueva forma de los jueces de ejecución, pretende el evitar estos actos de corrupción, que todo sea transparente, Claro. que no haya dudas sobre el actuar de la autoridad jurisdiccional. Ahora vamos con algunos alumnos del Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo. En este caso, ¿quién va a preguntar? Bueno, tiene el micrófono María, ¿no? En este caso. Ok, seguimos con la Escuela Real Hidalgo. María, adelante tu pregunta, muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es referida más a lo que es las medidas de seguridad. ¿Con qué bases cuenta para la implementación, para el seguimiento y para la suspensión de dichas medidas? Y en el punto de la implementación me refiero más a la conmutación de la pena. Ok, mira, respecto a la conmutación de la pena, bueno, pues la ley es muy clara, ¿no? Sobre todo tenemos que interpretarla a la luz del Código Penal, que nos dice o nos da ciertas temporalidades, ¿no? Si la pena no es mayor de 1 año, pues será entonces por trabajo a favor de la comunidad. El límite es que la pena no sea mayor a 4 años, para poderla conmutar ya sea por una multa, que es muy diferente a la pena multa, y otra que es por trabajo a favor de la comunidad. Es una opción que se da al sujeto, obviamente cuando no es reincidente, ¿no? Es primo delincuente, como se le llama, y se le puede conceder la conmutación de la pena. Ahora, a la luz de la Ley Nacional de Ejecución, bueno, ahí incluso ya va a haber un personal especializado que va a depender del Ejecutivo, que se va a encargar de vigilar el cumplimiento de todas estas medidas, ¿no? Porque la carga de trabajo que tenemos es tremenda, entonces obviamente se requiere que de un personal especializado, de un área especializada, que se va a encargar del seguimiento de estas medidas. ¿Cuál es la consecuencia de no cumplirlas? Obviamente que se le va a girar al sujeto la orden de reaprehensión y el sujeto va a tener que cumplir con su pena, ¿no? Es decir, todos tenemos que aceptar, las autoridades, de facilitar dentro del esquema legal y de derechos humanos las posibilidades a los sujetos, y que los sujetos también, los sujetos que son objeto de esta conmutación, acepten, ¿no? Asumir las obligaciones al poder gozar de ella y cumplir, ¿no? Porque es beneficio para ellos al fin y al cabo. Gracias. ¿Quién más tiene el micrófono? ¿Quién nos va a hacer el favor de plantearnos su inquietud, su pregunta? Jessica. Sí. Adelante, Jessica. Buenas tardes, licenciado. Mi pregunta es, ¿cuáles son los medios que se utilizan para cumplir los objetivos de dicha ejecución o de dicha labor que usted tiene? Bueno, para cumplir los objetivos, pues ¿qué implica? Trabajar mucho, tener un personal consciente de lo que se tiene que hacer, porque el trabajo es eminentemente jurídico, ¿no? Es aplicación sustancial del derecho, digámoslo así. Entonces, ¿qué es? Estar preparados, ¿no? Constantemente conocer, ya decía el maestro Saúl, conocer los protocolos, las nuevas directrices. Por ejemplo, el día de hoy, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sacó un documento en donde es un pronunciamiento, ahora le llama así, es un nuevo mecanismo de la Comisión Nacional, sacó un pronunciamiento respecto a los antecedentes penales, que era una de las grandes cuestiones. Entonces, que es estarnos actualizando, porque dicen, ¿sabes qué? Es que eso viola el derecho a la privacidad del sujeto, aunado a que no le permite la debida reinserción social. ¿Por qué? Porque si está estigmatizado, Claro. dentro del mismo esquema legal, pues obviamente cuando vaya a pedir trabajo y aparezca en una base de datos como un sujeto que estuvo sometido a una pena, siempre va a estar estigmatizado este sujeto. Y como dice Zaffaroni, ¿no? Dice el maestro Zaffaroni, bueno, es un sujeto que si bien ya cumplió con la pena, incluso, dice, el derecho penal no es perfecto, se puede equivocar, haya sido un sujeto que no cometió el delito, al salir con antecedentes y estar estigmatizado, no le va a quedar de otra que asumir el rol de delincuente, ¿no? Sí, claro. Verse como delincuente. Sí, Exacto, sí. ¿no? Entonces, sobre todo es estar actualizados y ver todas esas posibilidades. ¿Por qué? Porque esos mecanismos que tú refieres para hacer bien el trabajo es el conocimiento y aplicación debida. No somos perfectos, nos podemos equivocar, pero para eso hay medios legales, ¿no? Están las apelaciones, está el amparo. No quiero decir que seamos perfectos, pero tratamos
al menos, de cumplir con el esquema de derecho que nos obliga a hacer bien nuestro trabajo. Gracias. A ti. ¿Quién más tiene una pregunta? Antes de hacer la pregunta, vamos a ir a las redes sociales, porque también las redes están muy participativas en esta ocasión. Se entiende, la información que nos brinda el doctor es muy interesante, y en este caso tenemos una pregunta a través de Facebook de parte de Jesús Rodríguez Dávila, que le pregunta al maestro Alfredo: ¿se le podrá dar un efecto retroactivo a la remisión parcial de acuerdo al 14 constitucional? Una aplicación retroactiva de las remisiones con lo que pasa es que cuando nosotros estamos obligados, o siempre lo he dicho así, al principio de legalidad y de vigencia de la ley, ¿no? Habría que analizar, no sé si es un caso concreto y no quisiera yo entrar en una cuestión casuística, pero el tercer transitorio es bien claro. Dice, a partir de la entrada en vigor de esta ley, se aplica la Ley Nacional de Ejecución y los asuntos que ya estaban generados se aplican bajo el esquema anterior. ¿A qué nos llevaría? A una retroactividad que, digamos, podría vulnerar el principio de legalidad, ¿no? Porque aplica... Tendría que ser en beneficio de la persona que está solicitando. Tendríamos que ubicarnos en una hipótesis en la que la remisión fuera preferente a la vigencia de la norma actual. Sí, claro. El problema es que entramos en una discusión compleja porque ¿qué nos implicaría? El que la sentencia haya causado ejecutoria, ¿para qué? Para que el sujeto pudiera gozar de un derecho aplicable, ¿no? Que es un poco, que tú lo debes de conocer mejor, la teoría de los derechos adquiridos, ¿no? Correcto, es que a partir de que te dictaron la sentencia, causó ejecutoria, tú ya tuviste, o ya asumiste para ti ciertos derechos que no puedes renunciar o que no se te pueden anular. Claro, ese es el problema que entra en este esquema de la retroactividad, porque también podríamos estar solicitando, oye, es que yo soy del esquema anterior, pero ahora me parece más el derecho que me está dando. Hablaríamos de una ultraactividad. Son temas complejos. Es bien difícil. Recordemos que en materia procesal sí podemos hablar de retroactividad, pero también entendemos que en materia penal, estrictamente hablando, la propia ley, la propia Constitución la niega. Eso es una cuestión de, al caso concreto, estudiar. Sí, claro. Claro. Bueno, no sé quién más tenga alguna duda. Bueno, pues vamos a ir a un corte promocional mientras y regresamos mientras aquí se animan los alumnos de la Escuela Real Hidalgo y también el Tecnológico de Monterrey. Recuerden que estamos en su programa Hablando Derecho. No le cambien, regresamos en un momento. El juez de ejecución ordena la cesación de la pena o medida de seguridad una vez transcurrido el plazo fijado por la sentencia. El juez de ejecución debe atender los reclamos que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias, previo informe de la autoridad responsable, y formular esta última, en su caso, las recomendaciones que estime convenientes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, ya regresamos del corte comercial. Estamos realmente motivados con este tema, primero por quien lo está exponiendo, el maestro René, segundo por la nutrida participación de alumnos de las escuelas que nos acompañan, Escuela Real Hidalgo y Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo, y en las redes sociales también tenemos muchos comentarios y preguntas. Elizabeth Soriano dice: felicitaciones al titular del segundo juzgado penal de ejecución y a su gran equipo que han marcado la diferencia en la ejecución penal. Felicidades, maestro, por su labor, que es reconocida. Vamos directamente a las preguntas. A Miyali, ¿sí? Alumna del Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, principalmente es ¿por qué el código protege más al imputado? ¿Esto no afecta directamente hacia las víctimas o bien hacia el resultado de la propia investigación? Gracias. Bueno, mira, respecto a tu pregunta, el cambio, uno de los cambios paradigmáticos del sistema procesal penal acusatorio en general, incluyo ejecución, es que lograr mecanismos de nivelación procesal. Es decir, que las partes tengan los mismos derechos. Es una cuestión que nos cuesta mucho trabajo, porque por la naturaleza inquisitorial que tenía el sistema anterior, y es un cambio cultural. Muchos hablan, no me gusta utilizarlo, pero es muy claro el concepto, es cambiarnos de chip. Y ese cambio de chip nos ha costado mucho, porque bueno, pues imagínate, se construyó toda una industria de lo penal alrededor de esa idea,
y ahora se cambia, bueno, entonces es muy difícil. Eso de la protección del imputado, basta que chequemos el Código Nacional, la misma Constitución, hay una plena igualdad de derechos entre las partes. Ahora, tanto es que la víctima ofendido en el proceso penal se puede constituir como acusador coadyuvante. Y al constituirse como acusador coadyuvante puede ejercer los mismos derechos que el Ministerio Público. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, el imputado. Por eso es que se exige esa defensa técnica adecuada. No basta con que te designen un abogado, sino que ese abogado sepa lo que está haciendo y la dinámica que se maneja en el nuevo proceso. Entonces, son mecanismos de nivelación procesal. Ahora, me gusta mucho decir que ahora el nuevo derecho penal que estamos construyendo en México, ahora sí es la balanza, ¿no? Y ya tenemos esa balanza equilibrada vía los derechos que se están generando. Bueno, pues estamos llegando casi al final de nuestro programa. Maestro René, realmente, ¿qué podríamos concluir de todo lo que usted nos está refiriendo? ¿Qué le quiere dejar más a la ciudadanía para que también, yo creo que no nada más es el operador, en este caso el juez, quien tiene que apoyar para que las cosas salgan? Yo creo que también la Defensoría, los abogados privados, todos tenemos que coadyuvar para que funcione. Dentro de su experiencia, ¿cuáles son los comentarios más importantes que nos puede dejar la ciudadanía para que esto funcione? Mire, lo que yo les puedo decir es que existe ya un compromiso del Estado mexicano y, bueno, obviamente de mi estado de Hidalgo, de accesar al derecho para todos, ¿no? Y lograr esta igualdad entre los derechos y también las obligaciones que todos tenemos. ¿Y qué recomendación yo le dejaré a la gente? Hay muchas personas que tienen un familiar, ¿no? A un conocido en los centros de internamiento y no saben qué hacer, a quién acudir. Creo que tenemos un muy buen trabajo también, y lo debo de reconocer, de los defensores públicos del Estado, también del Ministerio Público, que están convencidos de la labor. Entonces es que se acerquen a ellos, ¿no? Y se vale preguntar, se vale decir qué puedo hacer, ¿no? Porque ellos están precisamente para eso. Los jueces, pues, en la nueva dinámica, no podemos tener contacto ya con las partes. ¿Por qué? Porque violaríamos un principio básico que es la contradicción. Entonces, bueno, no lo podemos hacer, pero ahí está el Ministerio Público, también está la defensa, los defensores públicos, y además, y creo que no hago mal en decirlo, hay muchos defensores particulares que se han puesto mucho las pilas, se han preparado, se están preparando, y se ha ido notando, ¿no?, un avance de todos los actores en ejecución y un verdadero compromiso. Una cuestión que yo siempre presumo es que estamos logrando, por ejemplo, la aplicación de mecanismos alternos con respecto a la reparación del daño. Sí, totalmente. Y eso es lograr con uno de los grandes objetivos. Yo creo que más que las audiencias orales y toda esta cuestión, que es un poco la parafernalia de esto, creo que una cuestión de mayor calado, de mayor trascendencia, y que es la base fundante de esto, es la justicia restaurativa. Totalmente. Entonces teníamos que poner ahí el énfasis, y lo estamos logrando poco a poquito. Te digo, ya vía mediación, ya hemos logrado reparaciones del daño y eso, y son mecanismos que las partes tienen derecho a utilizar. Y esa es la ganancia que tienen. Hay que acercarse y preguntar con estos operadores. Pues ha sido un gusto. ¿Cómo ves, Saúl, de haber tenido al maestro René? Un placer. Yo creo que vamos a tener que invitarlo a que nos acompañe en otro programa más. Es muy amplio el tema, hay mucho interés en las redes, nuestros invitados. Así que, René, te agradecemos infinitamente tu asistencia. El programa está muy contento de haber contado con tu presencia en esta ocasión, y te deseamos mucho éxito en la labor que como juez de ejecución de penas estás haciendo. Isabel. ¿Quiénes son nuestros ganadores, Saúl? Cuéntame, no tengo el tú dato. que tienes ahí no tenemos ahorita en este momento el dato, bueno, pero pues, se los vamos a hacer llegar a través de las redes sociales. Perfecto. Les diremos quiénes son los ganadores. Todavía no se concluye con el proceso para elegirlos. Muy bien, ya ven, también ahí vamos a tener un proceso con transparencia. Bueno, pues ha sido un gusto, muchísimas gracias a todos, de verdad, gracias al Colegio Real Hidalgo, al Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo, muchísimas gracias por sus preguntas, y siempre es un gusto ver jóvenes que a ustedes les ha tocado este nuevo paradigma, estas nuevas cuestiones, y son el futuro de la abogacía en unos años que ya serán prontos. Pues muchísimas gracias, un gusto como siempre estar al lado de mi compañero Saúl Ferman. Muchas gracias, mi compañero conductor, quien siempre es un gusto tenerte en este programa. Un placer, un verdadero gusto estar con ustedes. Gracias, jóvenes, y muy buenas tardes a todo el teleauditorio. Muchas gracias.